Consulta métodos de evaluación ergonómica. LCE. Descripción general del método. La lista de comprobación de riesgos ergonómicos es una herramienta que tiene como objetivo principal contribuir a una aplicación sistemática de los principios ergonómicos. Fue desarrollada con el propósito de ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, particularmente para la pequeña y mediana empresa. Pretende mejorar las condiciones de trabajo de una manera sencilla a través de la mejora de la seguridad, la salud y la eficiencia. Campo de aplicación. La lista de comprobación ergonómica realiza un análisis de 10 áreas diferentes en las que la ergonomía influye en las condiciones de trabajo. Para cada área existen de 10 a 20 puntos de comprobación. En su totalidad, la lista está formada por 128 puntos. Cada punto de comprobación indica una acción. Para cada una de las secciones se dan opciones y algunas indicaciones adicionales. De esta manera, existe la posibilidad de seleccionar los puntos de comprobación que sean de aplicación a un lugar de trabajo concreto y utilizar las proposiciones de acción como una lista de comprobación adaptada. Objetivo del método. La lista de comprobación está dirigida a quienes deseen mejorar las condiciones de trabajo por medio de un análisis sistematizado y una búsqueda de soluciones prácticas a problemas específicos. Los puntos de comprobación han sido desarrollados para uso de gran variedad de usuarios: empresarios, supervisores, trabajadores, ingenieros, profesionales de la salud y seguridad, formadores e instructores, inspectores, extension workers, ergónomos, diseñadores de lugares de trabajo y otras personas que pueden estar interesadas en mejorar los lugares, equipos y condiciones de trabajo. Ejemplo de aplicación del método. A continuación se muestra el ejemplo de aplicación del método LCE. Definir el área de trabajo que será inspeccionada. En el caso de una empresa pequeña, puede llegar a ser todo el área de trabajo. Conocer las características y factores más importantes del lugar de trabajo, como por ejemplo, los diferentes productos y procesos que se realizan, el número de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o indicante que pueda existir en el lugar de trabajo. Utilizar la lista de comprobación para seleccionar y aplicar los puntos de comprobación que sean relevantes en el lugar de trabajo. Leer detenidamente cada ítem para saber cómo aplicarlo. En caso de duda, preguntar a los jefes o empleados. Organizar un grupo de discusión empleando la lista de comprobación específica del usuario como material de referencia. Un grupo de personas puede examinar el lugar de trabajo para realizar un estudio de campo. Marcar en cada punto de comprobación en el apartado ¿propone alguna acción? Un sí. Si es el punto de comprobación, se está cumpliendo. Si piensa que debería cumplirse y no es así, marcar un no. Utilizar el apartado de observaciones por si desea añadir alguna sugerencia o localización. Una vez terminado, volver a analizar los ítems marcados con no. Seleccionar aquellos cuyas mejoras parezcan más importantes y marcados como prioritario. Resultados típicos obtenidos. A continuación, se muestra la lista de comprobación ergonómica con sus 128 ítems o puntos de comprobación agrupados en las áreas: manipulación y almacenamiento de los materiales, herramientas manuales, seguridad de la maquinaria de producción, diseño del puesto de trabajo, iluminación, locales, riesgos ambientales, servicios higiénicos y locales de descanso, equipos de protección individual y organización del trabajo. Método JSI. Descripción general del método. JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la valoración de la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo.
El método se basa en la mediación de 6 variables que una vez valoradas dan lugar a 6 factores multiplicadores en una ecuación que proporciona el Strain Index. Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Campo de aplicación. Procedimiento de aplicación del método a continuación. Determinar los ciclos de trabajo 30 y observar el trabajo durante varios de estos ciclos. Determinar las áreas que se evaluarán y el tiempo de observación necesario. Generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo. Observar cada tarea y dar un valor a cada una de las 6 variables de acuerdo con las escalas propuestas por el método. Determinar el valor de los multiplicadores de la ecuación de acuerdo a los valores de cada variable. Obtener el valor del JSI y determinar la existencia de riesgos. Revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. Objetivo del método. El objetivo del método es la evaluación del puesto de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos, y así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. Ejemplo de aplicación del método. A continuación, vemos un ejemplo de la aplicación del método JSI. Observamos que tenemos una carga de 10 bultos por hora, 6 minutos por bulto. Tenemos los siguientes datos. IE es igual a 3, DE 30 minutos por hora, DE 30 minutos sobre 60 minutos por 100 y obtenemos un porcentaje del 50%. Sería igual a DE 4. EM, 10 bultos por 60 minutos. Tenemos un resultado de EM igual a 1. Suponiendo una jornada de trabajo de 8 horas, obtenemos un DD de 4. A continuación nos ayudamos con enteros. Y como resultado típicos obtenidos, el resultado del método JSI de los cálculos hechos con anterioridad, obtenemos que es igual a 18, lo que nos da como una tarea peligrosa. Método Rula. Descripción general del método. El método Rula evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. El método Rula se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo. El evaluador deberá determinar para cada postura seleccionada el lado del cuerpo que, a priori, conlleva una mayor carga postural. Si existieran dudas al respecto, se recomienda evaluar por separado ambos lados. El método divide el cuerpo en 2 grupos de segmentos corporales. El grupo A, que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñeca. Y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Campo de aplicación. El campo de aplicación en hospitales, por ejemplo, sería levantar a los pacientes, que constituye un importante problema para el personal de enfermería, así como trabajar prolongadamente de pie, como lo requiere el trabajo propio de su profesión, pues dentro de su función de enfermeras instrumentistas realizan posturas forzadas, movimientos repetitivos, carga o fuerza ejercida durante los procedimientos quirúrgicos, llevando a cabo esas características. Nivel de acción 1, nivel de acción 2, nivel de acción 3,
Nivel de acción 4. Objetivo del método: campo de aplicación. Propiciadas por el ambiente de trabajo, que son generadas de riesgos ergonómicos, que a lo largo de la vida podrían aparecer los trastornos musculoesqueléticos. Objetivo del método. El método RULA fue desarrollado en 1993 por McDermott y Corlett, con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se considera el método, la postura adoptada, la duración y la frecuencia de esta, y las fuerzas ejercidas cuando se mantiene. Ejemplos de aplicación del método. En la siguiente imagen se muestra a una persona que trabaja manejando planchas metálicas para la fabricación de recipientes metálicos. El trabajo consiste en la separación de las láminas una por una para evitar que queden pegadas durante el proceso posterior. Identificación de las posturas. Al momento que se observan las posturas que tiene la persona en su puesto de trabajo, se decide que una de las posturas que será evaluada es la del lado izquierdo a priori. Se considera que conlleva una carga postural importante. Datos: flexión del brazo entre 45 grados y 90 grados. Brazo en abducción y hombro elevado. Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 60 y 100 grados. Flexión de muñeca entre 0 y 15 grados. Giro de la muñeca próximo al rango final de giro. Se considera que el sistema brazo-antebrazo-muñeca, una actividad muscular con movimiento repetitivo y el empleo de una fuerza caracterizada por sacudidas con movimientos bruscos y repentinos. El cuello está flexionado más de 20 grados. El tronco presenta una flexión entre 0 y 20 grados. La posición de las piernas se considera no equilibrada al estar subida la trabajadora a un pallet de madera inestable. Para el sistema cuello-tronco-piernas, se considera una actividad muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo estáticas y una carga-fuerza sin resistencia. Resumen de los pasos a seguir. A continuación, se muestra un cuadro donde se ve los pasos a seguir. Resultados obtenidos. En los resultados observamos una tabla. En la tabla observamos que tenemos el análisis de brazo, antebrazo, muñeca, la puntuación de brazo 1 a 6, que nos da igual a 5, la puntuación del antebrazo de 1 a 3, que es igual a 1, la puntuación de la muñeca de 1 a 4, que es 2, la puntuación del giro de la muñeca 1 a 2, que es igual a 2, la puntuación del tipo de actividad muscular, grupo A, 0 a 1, que es igual a 1, y la puntuación de carga-fuerza, grupo A, de 0 a 3, que es igual a 3. Con la ayuda de la tabla obtenemos un resultado. Y en el análisis de cuello, tronco y piernas tenemos otra tabla. En la tabla observamos que con los datos que tenemos de puntuación del cuello 1 a 6, que es igual a 3, puntuación del tronco, que es 1 a 6, que es igual a 2, puntuación de las piernas de 1 a 2, que es igual a 2, puntuación del giro de actividad muscular grupo B, 0 a 1, que es igual a 1, puntuación de carga fuerza grupo A de 0 a 3, que es igual a 0. También nos ayuda la tabla para obtener los resultados. Ahora, obtendremos dos puntuaciones que llamaremos C y D según las siguientes fórmulas. Puntuación A más puntuación de la actividad muscular grupo A más la puntuación de la fuerza carga grupo A, que es igual a puntuación C, 5 más 0, que es igual a 5. La puntuación B más puntuación de la actividad muscular grupo B más la puntuación de la fuerza carga grupo B es igual a puntuación D, 4 más 0, que es igual a 4. Observamos una tabla final, tabla F, puntuación final, en donde
Con estos datos tenemos una puntuación de 5 o 6 que indica que se precisan a corto plazo indicaciones y cambios. Método NIOSH. NIOSH. Descripción general del método. Este método consiste en calcular un índice de levantamiento IL, que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas a través del cálculo de un índice de levantamiento compuesto, ILC, en los que los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH pueden variar de unas tareas a otras. Campo de aplicación. El criterio básico para establecer esta prioridad es empezar por aquellos puestos en los que se haya producido lesiones, información que puede extraerse a partir de las partes de baja. En cualquier caso, pueden tenerse en cuenta además los siguientes factores indicativos de potenciales riesgos asociados al manejo manual de cargas. Elevaciones de pesos grandes, más de 15 kilos. Manejo de pesos a lo largo de toda la jornada de trabajo. Manejo de pesos en ciclos muy cortos, frecuencias altas. Incluso cuando los pesos no sean muy grandes, mayores de 3 kilos. Manejo de objetos difíciles de asir. Tareas que impliquen levantar pesos desde el suelo o colocarlos por encima de la altura de los hombros. Tareas de manejo de cargas con torsión del tronco. Tareas en las que haya una elevada incidencia de quejas del personal. Tareas con absentismo elevado. Objetivo del método. El objetivo del método es prevenir o reducir la aparición de dolores lumbares entre los trabajadores y paliar otros problemas musculoesqueléticos asociados a los levantamientos de cargas, como dolores de brazos y espalda. Ejemplo de aplicación del método. En una empresa de almacenaje de piensos, los trabajadores que se dedican a cargar y descargar los sacos efectúan durante la mayor parte de su jornada de trabajo la descarga de sacos y cajas que llegan a su puesto de trabajo a través de una cinta transportadora de 80 centímetros de altura y que debe situar enfrente cintas transportadoras de trabajo de 15 centímetros de altura para su posterior distribución. Los sacos son de dos tipos. Unas pesan 20 kilogramos y pueden considerarse de buen agarre, y los otros pesan 25 kilogramos y su agarre se considera malo. Las cajas pesan 15 kilogramos y su agarre es bueno. El ritmo de producción y las necesidades de materia prima obligan a que deban descargarse con frecuencia diferentes. Los sacos de 20 kilogramos a 1 por minuto, los de 25 a 2 por minuto y las cajas también a 2 levantamientos por minutos. Se observa que el trabajador realiza una torsión de 45 grados cuando descarga las cajas y no se aprecia torsión en la manipulación de sacos. ¿Qué requisitos ha de cumplir una tarea para que pueda ser evaluada convenientemente con la ecuación de NIOSH? Para que una tarea pueda ser evaluada convenientemente con la ecuación de NIOSH, esta debe cumplir que las tareas de manejo de cargas que habitualmente acompañan al levantamiento, mantener la carga, empujarla, estirar, transportar, subir, caminar, entre otras, no ponga un gasto significativo de energía respecto a propio levantamiento. En general, no debe suponer más de un 10% de la actividad desarrollada por el trabajador. La ecuación será aplicable si estas actividades se limitan a caminar unos pasos o un ligero mantenimiento o transporte de la carga. No debe haber posibilidades de caídas o incrementos bruscos de la carga. El ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango de temperatura de entre 19 y 20 grados centígrados y una humedad relativa de entre 35 a 50%.
El coeficiente de rozamiento entre el suelo y las suelas del calzado del trabajador debe ser suficiente para impedir deslizamientos y caídas, debiendo estar entre 0.4 y 0.5. No se emplean carretillas o elevadores. El riesgo de levantamiento y descenso de la carga es similar. El levantamiento no es excesivamente rápido, no debiendo superar los 76 centímetros por segundo. Resultados típicos obtenidos. Factor de agarre. Este factor penaliza elevaciones en las que el agarre de la carga es deficiente. El factor de agarre puede obtenerse en la tabla a partir del tipo y la altura del agarre. Para decidir el tipo de agarre puede emplearse el árbol de decisión presentado en la figura. En general, se consideran agarres buenos los llevados a cabo con contenedores de diseño óptimo, con asas y agarraderas, o aquellos sobre objetos sin contenedor, que permitan un buen asimiento y en el que las manos puedan ser bien acomodadas alrededor del objeto. Método LEST. L-E-S-T. Descripción general del método. El método es de carácter global, considerando aspectos del puesto de trabajo de manera general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, sino que se obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo, que pueden tener repercusiones tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación del método, deben haberse considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo, dado que no son contemplados por el método. Campo de aplicación. Para aplicar el método LEST, debe recogerse la información requerida para valorar cada una de las 6 dimensiones que considera. Cada dimensión se subdivide en una serie de variables mostradas en la tabla. Se observa que tenemos entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales, tiempos de trabajo. En los entornos físicos tenemos ambiente térmico, ruido, iluminación y vibraciones. En la carga física, la carga estática y dinámica. En la carga mental, apremio de tiempo, complejidad y atención. En aspectos psicosociales, iniciativa, estatus social, comunicaciones, relaciones con el mando. Y en tiempos de trabajo, el tiempo de trabajo. El objetivo del método. Determinar el diagnóstico del método considera 16 variables agrupadas en 5 aspectos, dimensiones. Entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y el tiempo de trabajo. La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada una de las 16 variables consideradas, buscando la facilidad de aplicación. La versión del método implementada en Ergonautas es una simplificación que considera 14 de las 16 variables, permitiendo así eliminar algunos de los datos solicitados en la guía de observación de difícil obtención. Las variables simplificadas son ambiente térmico, ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y complejidad. Ejemplo de aplicación del método. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador, en la que deberán recogerse los datos necesarios para la evaluación. En general, para la toma de datos objetivos será necesaria la utilización de instrumental adecuado como un psicómetro para la medición de temperaturas, un luxómetro para la medición de la intensidad luminosa, un sonómetro para la medición de niveles de intensidad sonora, un anemómetro para evaluar la velocidad del aire en el puesto, e instrumentos para la medición de distancia y tiempos como cintas métricas y cronómetros. Método REVA.
REBA. Descripción general del método. El método REBA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Campo de aplicación. El método RULA fue básico para la elaboración de los rangos angulares de las posiciones de las distintas partes del cuerpo, por lo que existe gran similitud entre ambos métodos. Además de la postura en sí misma, se valoran otros aspectos influyentes en la carga física, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador, tanto posturas estéticas como dinámicas. Otra novedad respecto al método RULA es la consideración de la existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables, y si la postura de los brazos se mantiene a favor de la gravedad. Objetivo del método. El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, brazo, antebrazo, muñeca, del tronco, del cuello y de las piernas. Para desarrollar el método, sus autores, apoyados por un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo. Para la definición de los segmentos corporales, se analizaron tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. El estudio se realizó aplicando varios métodos previamente desarrollados, como la ecuación de Niosh. Ejemplo de aplicación del método. Observamos un cuadro, del cual tenemos unos resultados típicos obtenidos. Obtenida la puntuación final, se propone diferentes niveles de actuación sobre el puesto. El valor de la puntuación obtenida será mayor cuanto mayor sea el riesgo para el trabajador. El valor 1 indica un riesgo inapreciable, mientras que el valor máximo 15 indica riesgo muy elevado, por lo que se debería actuar de inmediato. Se clasifican las puntuaciones en 5 rangos de valores, teniendo cada uno de ellos asociado un nivel de actuación. Cada nivel establece un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención. Se puede observar la tabla en la que tenemos la puntuación desde 0, que el riesgo es nivel 0, que el riesgo es inapreciable, hasta nivel 4, que es con una puntuación de 11 a 15, donde el riesgo es muy alto, y la acción a cumplir. Método OWASP o WAS. Descripción general del método. El método OWASP permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. Como contrapartida, OWASP proporciona valoraciones menos precisas. Es esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo lo que hace que OWASP, a pesar de ser un método relativamente antiguo, continúa siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural. Campo de aplicación. La aplicación del método comienza con la observación de la tarea desarrollada por el trabajador. Si existen diferentes actividades a lo largo del periodo observado, se establecerá una división en diferentes fases de trabajo. Esta división es conveniente cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su trabajo. Así pues, si la tarea realizada por el trabajador es homogénea y la actividad desarrollada es constante, la evaluación será simple. Si la tarea realizada por el trabajador no es homogénea y puede ser descompuesta en diversas actividades o fases,
La evaluación será multifase. Objetivo del método. Como se verá a lo largo del método, su objetivo consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de frecuencia por gravedad, trabajando conjuntamente entre todo el equipo de personas que aplican el método. Este se puede aplicar y encontrar medidas para reducir la carga perjudicial causada por malas posturas. Debido a la naturaleza práctica del método, este proporciona una herramienta útil para mejorar puestos de trabajo y aumentar la productividad. Ejemplo de aplicación del método. Básicamente consiste en registrar cada cierto intervalo de tiempo la posición de espalda, brazos y piernas, y la carga levantada y mantenida durante un periodo representativo de cada una de las tareas que el trabajador realiza durante su jornada laboral. Pasos a seguir. Conocer las diferentes tareas o fases realizadas en el puesto de trabajo, incluso tareas no repetitivas y descansos, y clasificarlas según un código de 2 dígitos, 01, 02, 03, etc. Grabar un video al trabajador durante la realización de las tareas que se van a analizar. De no disponerse, pueden fotografiarse o simplemente recurrir a la observación visual. Analizando las observaciones, codificarlas de acuerdo con las posturas de espalda, piernas, brazos y fuerza. Completar para cada observación el código numérico indicado en la página. Trasladar las codificaciones a una plantilla, como se muestra en la siguiente tabla. Calcular las categorías de la acción de 1 a 4 indicadas en la página anterior. En la tabla siguiente se muestra la categoría de acción de las 252 combinaciones posibles de posturas de las distintas partes del cuerpo, junto con el uso de la fuerza para carga manipulada. En la segunda tabla, el método valora la carga postural para cada una de las zonas corporales que contempla en función del porcentaje del tiempo pasado con la espalda, brazos y piernas en cada posición respecto al tiempo total de trabajo. Representación de resultados. Un análisis básico de los resultados obtenidos debería contener distribución de las combinaciones de posturas entre las diferentes categorías de acción, indicando frecuencia y porcentaje relativo, relación de las posturas de cada zona del cuerpo, junto con su frecuencia y porcentaje de aparición y la categoría de acción correspondiente. Resultará muy útil complementar todos estos datos con diagramas de barras y circulares que permitan mostrar en forma gráfica los resultados obtenidos. Resultados típicos obtenidos. Valoración del riesgo. Observamos una tabla de 1 a 5 con la valoración. Y el código de postura que observamos a continuación. Método EPR. Evaluación postural rápida. Descripción general del método. Las malas posturas empleadas penosamente durante el trabajo pueden generar fatiga y hasta ocasionar problemas en los músculos y sistema óseo. Esta carga postural es un factor importante en la evaluación de las condiciones de trabajo y su ajuste es una de las medidas fundamentales para mejorar los puestos. Es un método que se basa en el sistema de valoración del método LEST. Permite examinar las posturas observadas de un trabajador considerando que éste puede adoptar alguna de las 14 posiciones genéricas preestablecidas. El resultado se obtiene subjetivamente por el evaluador. La deducción del riesgo solo indica si es necesario un estudio más detallado por algún otro método o si no existe ninguna complicación, debido a que solo es una herramienta de análisis preliminar. Campo de aplicación. Trabajos en donde el trabajador se ve inmerso a desarrollar sus obligaciones con cargas estéticas, donde existan factores de riesgo asociados a la carga postural. Ejemplos: levantamiento de pesas, levantamiento de cargas. Objetivo del método. El método EPR
tiene como objetivo primordial el análisis detallado de las posturas que puede adquirir un trabajador durante el periodo o jornada laboral, permitiéndole adaptar posturas adecuadas y respetando los tiempos de descanso que son derecho de todo trabajador para que realice sus pausas activas, saliéndose por un momento de los movimientos repetitivos, y además para que los trabajadores tengan un puesto de trabajo con condiciones ideales para adaptar a todas sus necesidades mientras desempeñan sus tareas durante el periodo dado, con un entorno que cumpla con todas las normas ergonómicas. Ejemplo de aplicación del método. Análisis del método EPR en el puesto de trabajo aplicado a un asesor de ventas en mostrador. EPR no evalúa posturas concretas, sino que realiza una valoración global de las diferentes posturas adoptadas y del tiempo que son mantenidas. El método considera que el trabajador puede adoptar 14 posturas genéricas que son recogidas en la siguiente tabla. Mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de las tablas de puntuaciones, se obtienen las valoraciones de cada variable y dimensión. La valoración obtenida oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dicha puntuación se realiza según la siguiente tabla. Dicha valoración se ofrece en forma de histograma. Esta representación gráfica permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y establecer así un primer diagnóstico, conociendo cuáles son los elementos más desfavorables de las condiciones de trabajo en forma globalizada. Se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos factores observados. Resultados típicos obtenidos. La validación de esta herramienta en un puesto de trabajo de ventas ha permitido, además de mostrar los riesgos ergonómicos, mostrar los problemas que se presentan en esta, permitiendo con su solución la mejora ostensible de la calidad de vida de los asesores de ventas. Resulta claro que esta metodología y las consiguientes herramientas de análisis ergonómico pueden ser aplicadas a cualquier tipo de empresa u organización en las cuales se presente algún tipo de disconformidad entre los operarios. Método GINSHT. Descripción general del método. Este método desarrolla el procedimiento de evaluación de riesgo por levantamiento de carga publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, España. En su guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, esta guía es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas. Campo de aplicación. Este método es utilizado en el campo de manejo de cargas, ya que por los motivos que más comúnmente originan trastornos de salud en los trabajadores al realizar manipulaciones de cargas son las condiciones ergonómicas inadecuadas. Este método evalúa los riesgos relativos a la manipulación de cargas. Objetivo del método. El objetivo de este método es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por levantamiento y transporte de carga. Establece si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud, reconocidas como básicas por organismos internacionales y por la mayoría de especialistas en la materia. Ejemplo de aplicación del método. Tenemos los datos del puesto, indicador del puesto, descripción, empresa, departamento, área, sección. De ahí continuamos con los datos de la evaluación, nombre del evaluador, fecha de la evaluación. Datos del trabajador, nombre del trabajador, el sexo, la edad, la antigüedad en el puesto, el tiempo que ocupa el puesto por jornada, duración de la jornada laboral. Los datos introducidos por posición de levantamiento, peso real de la carga, duración de la tarea,
Posiciones de la carga con respecto al cuerpo. Factores de corrección. En factores de corrección también observamos el giro del tronco, a qué grados está, y tenemos por último el transporte de la carga. Los resultados típicos obtenidos. Población protegida. La población protegida representa el porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento. Si se desea realizar un estudio válido para la población en general, el porcentaje de población protegida será del 85%, mientras que si se desea primar la seguridad, se realizará un estudio con límites de peso que supongan una mayor protección para la mayoría de la población, quedando el 95% de la población protegida. Finalmente, si se evalúa el peso para trabajadores entrenados, el límite de peso recomendado será solo aceptable por trabajadores de características especiales y para levantamiento excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. Análisis de riesgo válido para el 85% de la población. Peso real de la carga. El peso real de la carga se corresponde con el valor del peso en kilogramos cuyo riesgo de levantamiento se desea evaluar. Peso de la carga a evaluar 7 kilogramos. Peso teórico. La siguiente tabla muestra el valor obtenido por el peso teórico. Dicho valor se obtiene en función de la distancia horizontal a la que se maneja la carga y la posición en la que el trabajador realiza el levantamiento, considerando que el levantamiento se realiza en condiciones ideales para la manipulación de la carga. Peso teórico, 35 kilogramos. El levantamiento se realiza con la posición de la carga lejos del cuerpo, debajo del codo y de pie. El levantamiento se realiza con una posición incorrecta para el manejo de cargas. Método Snook y Ciriello. Descripción general del método. Las tablas de Snook y Ciriello es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas, considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de las lesiones lumbares. Snook, 1987. Las tablas definen el peso máximo aceptable, que corresponde al mayor peso que una persona pueda levantar a una frecuencia dada y durante determinado tiempo, sin llegar a estresarse o a cansarse excesivamente. Campo de aplicación. Su utilización es muy sencilla, consiste en la consulta de la tabla correspondiente a la acción de manipulación manual de cargas que se desea evaluar. Sin embargo, existe una dificultad en la aplicación del método. Las entradas para la consulta de las tablas no contemplan todas las situaciones posibles de la acción. Así pues, será el evaluador el que seleccione aquellas entradas que más se aproximen a su situación concreta. Se recomienda que ante diferentes alternativas de aproximación se seleccione la más restrictiva en peso, es decir, aquella con un resultado del peso máximo aceptable menor. Por otra parte, es posible en este caso realizar una interpolación lineal entre los valores tabulados inmediatamente inferior y superior. Objetivo del método. El objetivo de las tablas Snook y Ciriello es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas, considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo así la reducción de lesiones lumbares. Ejemplo de aplicación del método. Si en una tarea de transportar una carga de 14 libras sujeta a la altura de los codos una vez cada 15 segundos, recorriendo una distancia de 2 metros, ¿qué porcentaje de mujeres y hombres pueden realizarla con seguridad? Esta tarea la pueden realizar con seguridad el 75% de las mujeres y el 90% de hombres. La tarea debería ser mejorada para las mujeres, aunque si éstas estuvieran entrenadas podrían llevar a cabo sin riesgo significativo para su salud, mientras que para los hombres se considera una tarea aceptable.
Por empuje y tracción. Una trabajadora realiza una tarea en la que debe empujar un objeto con fuerza inicial y con un punto de aplicación de la fuerza que se encuentra aproximadamente a la altura de los hombros. Recorre una distancia de 1.8 metros y realiza esta actividad una vez cada 12 segundos. ¿Qué porcentaje de mujeres puede realizar esta tarea sin riesgo significativo para su salud? Primero, se elige la tabla adecuada de acuerdo con la situación planteada. En este caso, se selecciona la tabla denominada Fuerzas máximas aceptables de empuje para mujeres. Según los datos proporcionados en el enunciado, podemos decir que en principio una tarea puede realizarse por un 50% de mujeres sin riesgo significativo, aunque es posible que, si consideramos el valor de la fuerza sostenida necesaria para mantener el objeto en movimiento, ese porcentaje fuese aún menor. No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, las tareas que pueden ser realizadas por menos del 75% de los trabajadores se consideran de riesgo y deben ser rediseñadas. Resultados típicos obtenidos. Una tarea se considera aceptable cuando es capaz de realizarla al menos el 90% de la población trabajadora. La tarea debe ser mejorada entre el 90 y el 75%, aunque algunos podrían llevarla a cabo sin riesgos mayores en su salud. Y cuando las tareas son consideradas de riesgo, deben ser rediseñadas cuando se tiene al menos el 75%, como se muestra en la tabla. Tablas de empuje de carga. Las tablas entregan los valores límites correspondientes a fuerzas iniciales y fuerzas de sustentación. En esas tablas se debe considerar lo siguiente. La altura A es la distancia vertical medida desde el suelo hasta la posición de las manos. Se tabulan 3 valores distintos para cada género: 144 centímetros, 95 centímetros, 64 centímetros para hombres, 135 centímetros, 89 centímetros y 57 centímetros para mujeres. Porcentaje. Representa el porcentaje de trabajadores para los cuales la fuerza señalada en kilogramos fuerza es aceptable. Distancia de empuje: 2.1 metros, 7.6, 15.2, 30.5, 45.7 y 61 metros. Frecuencia: un empuje cada 6 segundos, 12 segundos, 15 segundos, 22 segundos, 25 segundos, 35 segundos, 1 minuto, 2, 5, 30 minutos, 8 horas, según corresponda.